Bendiciones para todos. El título de la masterclass que nos reúne hoy aquí es Reconoce tu naturaleza divina. Ese es el título de la masterclass que hoy nos reúne acá y es el objetivo, entender quiénes somos para reconocer nuestra naturaleza divina y tener una verdadera vida en libertad, una vida de paz, de luz. Esta masterclass estará versada sobre el shivaísmo tántrico de Cachemira. Podemos decir que el shivaísmo tántrico de Cachemira es como una vía directa hacia el despertar. Y vamos a comenzar hablando acerca de un punto muy importante y es el gran olvido del ser humano, como para que entremos en materia. Todos los días en los medios de comunicación vemos infinidad de noticias negativas, infinidad de noticias malas. Asesinaron, robaron, violentaron, extorsionaron, pandemias, enfermedades, quiebras económicas, crisis financieras, la caída del dólar, la devaluación del peso, eh, nuevos virus. Eso por hablar del mundo, pues en sí, en general, todas las estratagemas y trampas políticas, narcotráfico, corrupción, y en nuestra vida personal, ni hablar, ni hablar de la infinidad de cosas que tenemos en nuestra vida personal. Problemas familiares, problemas de salud, problemas de pareja. Y es muy paradójico, la vida humana es supremamente paradójica, que demuestra que necesitamos despertar porque estamos dormidos, porque no sabemos quiénes somos, de dónde venimos, en dónde estamos, y tampoco tenemos ni idea de hacia dónde vamos. Lo que sí tenemos es una enorme soberbia, una enorme arrogancia que nos hace creer que tenemos algún tipo de verdad, algún tipo de razón. Y nos movemos por la vida con ese aire de sobradez, casi que sentando cátedra sobre todo, pero no tenemos ni idea de nada. Entonces, todas esas son tragedias, tragedias materiales, tragedias humanas, tragedias en el mundo. Pero existe una tragedia silenciosa, imperceptible, que debido a nuestro bajo nivel de conciencia no percibimos. Es una tragedia que acompaña al ser humano desde el instante mismo en que nace en este mundo. Es una tragedia tan profundamente arraigada en la estructura de la experiencia humana que muy rara vez es cuestionada, rara vez es vista y aún más raramente trascendida. No es la pobreza, aunque el sufrimiento material pueda desgarrar el cuerpo, no es el fracaso, aunque las heridas de la vida puedan quebrar la voluntad, no es siquiera la muerte, pues aquello que nace y muere pertenece al movimiento natural de la existencia manifestada. La verdadera tragedia del ser humano es mucho más íntima, más invisible y mucho más devastadora de lo que nos podamos imaginar. Y esa tragedia es haber olvidado quién
es realmente. Eso es una tragedia. Porque ese es el origen de toda nuestra miseria. Ese es el origen de todo nuestro sufrimiento, que no tenemos ni idea quiénes somos. Ese es el origen de nuestra miseria, de nuestra tragedia realmente. La absoluta ignorancia en la que nos movemos. La brutal ignorancia en la que nos movemos. El ser humano vive en un estado de amnesia espiritual, vive identificado casi por completo con aquello que cambia, casi por completo con aquello que envejece, con aquello que sufre, con aquello que se rompe, sin sospechar siquiera que detrás del teatro de pensamientos, de emociones, de recuerdos, de heridas, de deseos, de miedos, y todo tipo de narrativas personales existe una presencia silenciosa, inmensa, luminosa, inafectada, que jamás ha nacido y que jamás podrá morir. ¿Mm? El ser humano desconoce por completo eso. No tiene ni la menor idea de que eso existe. No tiene la menor idea de que eso es así. No tiene la menor idea. Y es más, el shivaísmo tántrico de Kashmir llama a esta presencia Shiva, no como el dios o la deidad religiosa de la India a la que se le tiene culto, no, sino como la conciencia no dual, la conciencia absoluta, ¿sí? No como una deidad lejana, no como un dios antropomórfico separado del universo, no, sino, insisto, como la conciencia absoluta, el fundamento invisible de todo cuanto existe. Las personas que desconocen el esoterismo indio, que desconocen la filosofía espiritual o oriental, se confunden, piensan que uno está hablando de la deidad. Cuando de lo que se está hablando acá puntualmente es específicamente, se está hablando es de la conciencia absoluta. Y desde esta perspectiva profundamente revolucionaria, el problema central de la existencia humana no es el pecado, ni la condena, ni la insuficiencia esencial del ser, sino algo mucho más sutil y al mismo tiempo mucho más transformable, la ignorancia espiritual. Y la ignorancia espiritual es el olvido de nuestra verdadera identidad. El humano no sufre porque sea inherentemente defectuoso, sufre porque se ha identificado erróneamente con una versión reducida de sí mismo. Es más, en la naturaleza no existe el sufrimiento como ley. El sufrimiento es una creación humana, porque el humano ha confundido la ola con el océano, el reflejo con la luz, la máscara con el rostro, el personaje con el actor. Se cree un individuo separado luchando por sobrevivir en un universo hostil, sin percibir que aquello que busca desesperadamente, amor, plenitud, paz, libertad, felicidad, trascendencia, no está fuera de sí, sino oculto bajo las capas de identificación psicológica que están nublando su visión, que nublan su visión. El shivaísmo de Cachemira no empieza diciéndole al buscador que necesita convertirse en algo diferente, alcanzar un cielo distante o aniquilar violentamente el mundo para encontrar la verdad. Muy por el contrario, esta tradición mística, esta tradición profundamente esotérica, desconocida en Occidente, que es una de las más profundas, refinadas y filosóficamente avanzadas de toda la espiritualidad humana. Por eso es tan desconocida. Comienza con una afirmación tan poderosa como desconcertante, y es que tú ya eres aquello que buscas. El problema es que no lo reconoces. La iluminación no consiste en fabricar una divinidad inexistente.
No consiste en construir un yo espiritual sofisticado ni en coleccionar experiencias místicas para alimentar un ego refinado. Consiste en reconocer lo que ya existe porque no se trata siquiera de adquirir algo nuevo, que la iluminación consiste en algo extraordinariamente simple y extraordinariamente difícil al mismo tiempo. Y según la corriente del Pratyabhijna, del Shivaísmo de Kashmir, es recordar, sí como soy, recordar, así de simple. Recordar aquello que siempre ha estado presente, recordar aquello que jamás ha abandonado tu interior, recordar aquello que observa cada pensamiento, cada emoción, cada deseo, cada miedo, cada placer y cada pérdida. Recordar aquello que permanece incluso cuando todo cambia, porque el cuerpo cambia, porque la personalidad cambia, porque las creencias cambian, porque los vínculos cambian, porque las emociones cambian, porque el éxito cambia, porque el fracaso cambia, porque el placer cambia, porque el sufrimiento cambia. Pero conciencia absoluta, no dual, dentro de ti, Shiva, permanece observando. Permanece, siempre estuvo y jamás se fue ni se irá. Y esa presencia silenciosa es el portal hacia tu naturaleza divina. Y aquí llegamos a un punto muy importante dentro de la tradición del Tantra, y es la gran contracción de la conciencia, que equivale a decir el nacimiento del olvido. ¿Y qué quiere decir la contracción de la conciencia? A ver, si existe una palabra capaz de resumir la tragedia metafísica del ser humano dentro del shivaísmo tántrico de Kashmira, esa palabra es contracción. La conciencia infinita, libre, absoluta, ilimitada y omnipenetrante, eternamente despierta, posee un poder misterioso y paradójico, que es el poder de auto-ocultarse. El absoluto no solo tiene la capacidad de manifestar la creación entera, galaxias, diferentes dimensiones, mundos, formas, seres, tiempo, memoria, lenguaje y experiencia. Pues es el ser supremo y también posee la extraordinaria libertad de jugar a olvidarse a sí mismo. Y esta libertad absoluta es llamada Swatantraya, es la soberanía perfecta de Shiva, su capacidad de desplegarse como universo sin perder jamás su naturaleza trascendente. Y desde esta visión, la existencia no es un accidente mecánico ni un error cósmico, es una expresión espontánea de la libertad divina. Pero surge una pregunta inevitable. Si nuestra esencia es divina, si somos conciencia pura, si el fondo último de nuestro ser es Shiva mismo, ¿cómo es posible que vivamos tan profundamente identificados con el miedo, el apego, la inseguridad, el sufrimiento y la sensación de separación? La respuesta de la enseñanza es tan profunda como desconcertante. La respuesta es porque la conciencia absoluta decidió contraerse, porque la conciencia decidió contraerse. Esta idea no debe ser entendida como un castigo ni como una caída moral. No existe culpa metafísica dentro del Tantra. No hay un pecado original que haya roto al alma. Lo que existe es un movimiento de autolimitación de la conciencia infinita. Shiva, en su libertad absoluta, se contrae deliberadamente para experimentar el juego de la individualidad. El infinito juega a ser finito. Lo ilimitado juega a sentirse limitado. Lo eterno juega a experimentar el tiempo. La omnisciente juega a olvidar. Lo indivisible juega a percibirse fragmentado. Tú no eres un ser pequeño intentando alcanzar a Dios. Tú lo que eres es Dios jugando a haberse olvidado de sí mismo. Y este olvido tiene un propósito profundamente misterioso, el deleite del reconocimiento, porque solo quien aparentemente se pierde puede experimentar la alegría de volver a encontrarse. Solo quien aparentemente duerme puede saborear el milagro de despertarse. Solo quien parece haberse fragmentado puede conocer el éxtasis de regresar a la unidad. Esta visión transforma radicalmente la manera en que observamos nuestra existencia.
Ya no somos víctimas de una vida absurda, ni criaturas abandonadas intentando sobrevivir a la oscuridad del mundo. Somos expresiones temporales de una conciencia infinita, atravesando una experiencia aparentemente limitada para recordar nuevamente su grandeza original. Sin embargo, este juego divino se vuelve extraordinariamente convincente, tan convincente que olvidamos por completo que es solo un juego. Y desde el momento en que nacemos comenzamos a recibir nombres, identidades, condicionamientos, narrativas, credos, conceptos, juicios, ideas, dogmas, heridas, expectativas, programas culturales y creencias acerca de quiénes somos, pero poco a poco empezamos a decir, soy este cuerpo, soy esta nacionalidad, soy esta historia, soy este trauma, soy mis éxitos, soy mis fracasos, soy aquello que los demás piensan de mí. Y así comienza el gran hipnotismo. La conciencia infinita queda aprisionada dentro de una narrativa psicológica. El océano empieza a sentirse como una gota. El cielo empieza a sentirse como una jaula. La inmensidad empieza a sentirse insuficiente. Entonces, aparece algo muy sorprendente que el shivaísmo de Kashmira comprende profundamente. El ahamkara, que es la construcción del yo individual. Pero aquí debemos ser cuidadosos. El ego no es visto únicamente como un enemigo en la enseñanza. El ego es una función necesaria de la experiencia humana. El problema surge cuando olvidamos que es solo una herramienta y empezamos a creer que es nuestra identidad total. El ego es como una máscara teatral. Una máscara no es mala en sí. Una máscara permite desempeñar un papel. Pero cuando el actor olvida que lleva una máscara, ahí aparece el sufrimiento. Imagina un rey inmenso que durante una obra de teatro interpreta a un mendigo. El juego sería hermoso mientras recuerde quién es realmente y que está jugando a interpretar a un mendigo. Pero si se olvida por completo de su naturaleza verdadera y comienza a creerse miserable, pobre, que no tiene dinero, que no tiene dónde vivir, que está abandonado, ahí entonces el juego deja de ser un juego y se convierte en dolor. Ya el rey empieza a sufrir porque cree que es el mendigo. Y eso mismo ocurre con nosotros. Hemos olvidado al rey, hemos olvidado la vastedad y hemos olvidado la fuente. Y nos hemos convencido de que somos exclusivamente el mendigo psicológico que habita dentro de nuestra mente. El shivaísmo tántrico de Kashmira enseña que este olvido ocurre a través de ciertos velos llamados malas, impurezas o limitaciones que cubren la percepción de la conciencia. La primera y más importante es el anava mala, que es la sensación de pequeñez. Y este es quizás el veneno espiritual más profundo del ser humano moderno. Es esa sensación silenciosa de insuficiencia, de no ser suficiente, ¿no? De sentirse incompleto, de sentirse defectuoso, de sentirse fragmentado, separado del poder, separado del amor, separado de Dios. Toda la ansiedad contemporánea nace aquí. La comparación, la envidia, la obsesión por demostrar valor, la necesidad crónica de aprobación, la adicción al reconocimiento, la desesperación afectiva, el miedo al abandono, la lucha constante por ser alguien. Todo esto surge porque el ser humano olvidó su grandeza esencial. Cuando alguien desconoce su naturaleza divina, intenta llenar el vacío con sustitutos. Más dinero, más placer, más reconocimiento, más espiritualidad superficial, más relaciones, más poder, más validación, más. Pero el problema es que nada logra satisfacer el hambre del alma porque el alma no está hambrienta de objetos transitorios. El alma está hambrienta de conocerse a sí mismo, de reconocerse divinamente. Y aquí aparece una de las enseñanzas más radicales del tantrismo, y es que no estás roto, estás velado. No necesitas ser reparado, necesitas recordar. No necesitas fabricar divinidad, necesitas reconocer la divinidad que ya está presente. Y este cambio de perspectiva lo transforma absolutamente todo. Porque si crees que estás roto, vivirás buscando reparación infinita. Pero si entiendes que estás dormido, comenzarás a despertar.
Mm, La espiritualidad deja entonces de convertirse en una obsesión neurótica por alcanzar estados especiales y se convierte en un acto de intimidad radical contigo mismo. ¿Te das cuenta de eso? Un acto de intimidad radical contigo mismo. Esto es muy profundo, ¿sí? Que tú ya no meditas para escapar, ya no meditas para que Dios te proteja, ya no meditas para que te vaya bien, ya no meditas para alcanzar la paz y liberarte del estrés. No, meditas para recordar. Ya no oras porque tengas miedo y porque creas que estás separado. Oras porque anhelas profundizar en aquello que ya vive dentro de ti. Ya no busques experiencias místicas para sentirte superior o distinto. Solo te interesa la claridad para dejar de vivir atrapado en la ilusión. Y cuanto más profundo entras en este camino, más evidente se vuelve una verdad estremecedora. Que la mayor cárcel del ser humano nunca fue el mundo. La mayor cárcel fue creer que era únicamente aquello que pensaba ser, porque aquello que eres realmente es infinitamente más vasto de lo que tu mente jamás pueda imaginar. Aquí nos encontramos con un punto supremamente importante de la enseñanza del Tantra, y es Shiva y Shakti. Shiva y Shakti representa la unión secreta del universo y el misterio de tu propia conciencia y la percepción del mundo y de los sentidos. Es impresionantemente profundo. Y es el misterio de tu propia conciencia. Mira, para comprender verdaderamente el llamado, que es el título de esta masterclass, Reconoce tu naturaleza divina, es indispensable penetrar uno de los misterios más profundos, esotéricos y sublimes del shivaísmo tántrico de Kashmira, que es la relación eterna e inseparable entre Shiva y Shakti. Quien no comprende este principio termina reduciendo la espiritualidad a conceptos secos, a filosofía mental, a moralismos vacíos, a imaginería. Pero el shivaísmo de Kashmira no es un sistema filosófico, es una cartografía viva de la conciencia, es una ciencia mística de la realidad y una invitación a reconocer el secreto oculto detrás de toda existencia. De la comprensión superficial de muchas tradiciones, Shiva es visto únicamente como un dios, una figura mitológica sentada sobre la cima del monte Kailash, cubierto de ceniza, con serpientes adornando su cuerpo y una quietud aterradora en la mirada. Pero el shivaísmo de Kashmira va infinitamente más allá de la imagen simbólica. Shiva no es un personaje para el shivaísmo tántrico de Kashmira. Shiva es la conciencia absoluta. Es aquello que observa, aquello que conoce, aquello que permanece, aquello que jamás cambia. La inmensidad silenciosa donde aparece todo fenómeno. La presencia sin forma dentro de toda forma. El fondo invisible sobre el cual se despliega el universo entero. Shiva es pura subjetividad absoluta. Es el gran testigo, el océano infinito de conciencia, la realidad interior a todo pensamiento, la emoción, el cuerpo, la identidad o cosmos. Es el centro silencioso que jamás nace y que jamás muere. Pero aquí aparece un misterio sumamente extraordinario, un misterio realmente asombroso. Y es que si Shiva es pura quietud absoluta, ¿cómo es que existe el universo? ¿Cómo aparecen las galaxias, las estrellas, los cuerpos, las respiraciones, las emociones, las relaciones, los pensamientos, los deseos y el movimiento? La respuesta es extraordinaria y simple. La respuesta es Shakti. Shakti es el poder dinámico de Shiva. Es la energía viva de la conciencia, es la capacidad infinita de manifestación, es vibración, es movimiento, es creatividad, es expresión, es vida. Shiva es el silencio, Shakti es la canción, Shiva es el océano, Shakti es la ola, Shiva es el espacio, Shakti es el universo danzando dentro de él. Shiva es el fuego invisible, Shakti es la llama visible. Aquí está el secreto central de esto.
es que Shiva y Shakti jamás han estado ni están separados. Nunca. Porque no existe Shiva sin Shakti ni Shakti sin Shiva. Son dos aspectos de una única realidad indivisible. Por eso, desde la visión tántrica auténtica, el universo entero no es un accidente material ni un lugar caído del cual debamos escapar desesperadamente. El universo es el despliegue amoroso de la conciencia jugando consigo misma. El universo es el juego de la conciencia. Entonces, todo cuanto existe es Shakti manifestándose, la brisa, la respiración, la tristeza, el amor, la sexualidad, la belleza, el silencio, la muerte, la expansión, incluso tu confusión, todo, absolutamente todo es Shakti, el juego de la conciencia. Y quien contempla todo el juego sin moverse ni afectarse por el juego es Shiva. Y esto cambia radicalmente la relación del buscador con la existencia, porque el problema ya no consiste en rechazar el mundo, sino en aprender a verlo correctamente. El mundo es el juego de Shiva, es el juego de la conciencia. El shivaísmo de Kashmira no enseña odio hacia el cuerpo, no enseña desprecio hacia la materia, no enseña miedo del placer, no enseña represión neurótica, tampoco enseña indulgencia inconsciente. Enseña algo infinitamente más refinado. La sacralización de la experiencia. Todo es sagrado, todo es divino. Porque si todo es manifestación de Shakti, entonces cada experiencia puede convertirse en una puerta hacia el reconocimiento. El problema no es el mundo, nunca ha sido el mundo. El problema es la inconsciencia, el problema no es el deseo, el problema es la identificación ciega con la materia. El problema no es la energía, el problema es el olvido del origen de la energía. Por eso el tantra auténtico jamás fue hedonismo descontrolado y tampoco espiritualidad superficial basada en erotismo vacío. El Esa es una caricatura moderna para hacer del Tantra un negocio y debido a la incapacidad de penetrar en nuestros conocimientos, ya que los maestros no entregan estos conocimientos abiertamente. Tienes que ir al Himalaya, a Cachemira, e intentar convencer y ganarte a un maestro para que te enseñe, y eso es casi imposible. Pero hoy puedes estudiar y aprender un poco de lo que es el real Tantra aquí, con nosotros. Porque el verdadero Tantra es una alquimia de la conciencia. Es aprender a vivir plenamente sin perder el centro. Es permitir que la energía fluya sin quedar esclavizado por ella. Es experimentar sin olvidar quién experimenta. Es sentir profundamente sin perderse. Es amar ilimitadamente sin poseer. Es actuar sin olvidar nunca la presencia, siendo siempre presencia consciente. Y este es uno de los secretos más hermosos del shivaísmo de Kashmir. Y es que tú eres la unión viva de Shiva y Shakti. En esa expresión encontramos una enseñanza esotérica de una magnitud tan vasta que el solo comprender que tú eres la unión viva de Shiva y Shakti te lleva a un estado de libertad tan profundo internamente. Entonces, Shiva y Shakti no son entidades lejanas, no son conceptos filosóficos abstractos, no son solo símbolos religiosos, están ocurriendo dentro de ti ahora mismo. La conciencia que está escuchando estas palabras es Shiva. La energía que mueve tus pensamientos, emociones, respiraciones y cuerpo, intentando comprenderlo todo, que está ahí en una silla o en una cama o en un mueble viendo esta clase es Shakti. Tu vida entera es el matrimonio cósmico de ambos principios, el matrimonio. Pero la tragedia del ser humano consiste en identificarse exclusivamente con Shakti inconsciente. Movimiento, pensamiento, emoción, reacción, olvidando totalmente a Shiva, el origen de todo, la raíz de todo,
el centro silencioso. Y ahí entonces la vida se vuelve caos. La mente corre sin parar. Las emociones gobiernan. Los deseos esclavizan. El miedo domina. La ansiedad consume, porque la energía perdió el contacto con su origen. La ola olvidó el océano. Y entonces surge un sufrimiento tremendo porque sin Shiva Shakti se dispersa. Sin conciencia la energía se vuelve compulsión. Sin centro la experiencia se vuelve tormenta. Pero cuando Shiva es recordado, todo cambia completamente. Las emociones siguen existiendo, pero ya no secuestran. El deseo sigue existiendo, pero ya no esclaviza. El dolor sigue existiendo, pero ya no te define. La mente sigue funcionando, pero ya no te gobierna. Entonces ahí va a ocurrirte algo extraordinario. Y es que la vida deja de ser tu enemigo y se convierte en tu práctica espiritual. ¿Te das cuenta? La vida deja de ser tu enemigo y se convierte en tu práctica espiritual en un campo de autorreconocimiento divino. Y entonces cada respiración se vuelve sagrada, cada encuentro se vuelve un espejo, cada emoción se vuelve una enseñanza, cada dificultad se vuelve una iniciación mística, cada pérdida se vuelve una purificación, cada instante se vuelve una oportunidad de recordar. Y aquí emerge otro principio esotérico central de la enseñanza del shivaísmo tántrico, y es el spanda. Spanda significa la vibración primordial, el pulso secreto del universo, el estremecimiento sutil de la conciencia. Y no es vibración física, es el latido invisible mediante el cual Shiva se expresa como experiencia. Ese impulso misterioso que hace aparecer pensamientos, ese estremecimiento profundo al contemplar algo sagrado, ese silencio vivo durante una meditación auténtica, ese instante en que algo dentro de ti reconoce la verdad o que la mente todavía dude. Eso es expanda. Los diferentes niveles multidimensionales de la existencia, las distintas manifestaciones místicas de Shiva a través de Shakti, las diversas expresiones de Shakti en distintos niveles de vibración. Es Shiva respirando dentro de Shakti y aprender a percibir el expanda y entender que es el expanda transforma completamente la existencia, porque dejas de vivir en un universo muerto y todo empieza a sentirse vivo, consciente, sagrado. La naturaleza ya no es solo paisaje, es conciencia expresándose. La música ya no es solo sonido, es vibración espiritual. La respiración ya no es solo aire, es vida entrando y saliendo de lo absoluto. El cuerpo ya no es solo biología, es el templo de la energía divina. Incluso el sufrimiento deja de verse igual porque comienzas a preguntarte, ¿qué quiere mostrarme esta experiencia? ¿Dónde sigo contraído? ¿Qué parte de mí sigue olvidando? ¿Qué energía necesita ser liberada? Entonces el camino espiritual deja de ser una guerra y se convierte en reconocimiento. No estás luchando contra ti mismo, estás regresando a ti mismo y poco a poco empiezas a sospechar algo que es realmente extraordinario y que quizás jamás lo pensaste, es que nunca has estado separado. La vida ha sido la búsqueda espiritual de Shiva, buscándose a sí mismo a través de lo que tú crees que eres. Quizá tu dolor fue una grieta por donde comenzó a entrar la luz. Quizá tu crisis fue una iniciación. Quizá tu vacío fue un llamado de Dios. Quizá tu sufrimiento fue el inicio del despertar, porque hay algo inmenso, silencioso y eterno dentro de ti. Y eso jamás ha dejado de esperar tu regreso. Si quieres entender más acerca del camino tántrico, de lo que es realmente el tantra, si quieres estudiar el tantra, realmente conocer el tantra, sin tener que ir al Himalaya, escribe yo en el chat. Si realmente quieres conocer el secreto camino del tantra, el esotérico camino del tantra, escribe yo en el chat. Para que así te compartan toda la información de los 7 días de transmisión directa que haré sobre el Tantra puro. 7 días de estudio
del Tantra en su total y más profunda pureza. Realmente en español no se ha hecho. Es de las primeras veces en español que se va a hacer, si no es la primera vez que se va a hacer una transmisión de esta naturaleza sobre el Tantra en español. Así que si quieres aprender, escribe para que así te envíen la información y no pierdas esta oportunidad de recibir durante 7 días una transmisión intensa e ininterrumpida de lo que es el Tantra realmente, sus métodos, sus prácticas, sus caminos, profundizar tu mente, liberar tu mente, expandir tu mente, tu alma, reconocerte. No tienes que ir al Himalaya, tienes que ir a la India, tienes que ir al Tíbet. Solo tienes que escribir yo para que quedes inscrito en los 7 días intensos, en los 7 días intensos de enseñanza y transmisión del Tantra. ¿Ok? Creo que ahí les han puesto un enlace para que se comuniquen. Ah, sí, ok. Ahí en el chat central acaban de poner un enlace para que todos los que quieren recibir la transmisión del Tantra escriban ahí, inscriban ahí, ya mismo, porque los tiempos son realmente limitados. ¿Ok? Solo cierto volumen de personas recibiremos ahí en este curso de Shivaísmo Tántrico o de Tantra. Muy bien. Entonces, si quieren saber qué es el expanda, el misterio de la vibración, de las infinitas dimensiones, multiversos, niveles de conciencia, el misterio de Shiva, el misterio de Shakti, conocer todo eso, ¿no? El misterio de todo lo que es este maravilloso cosmos divino. Pues, lo que debes hacer es escribir para que te inscribas en el curso de 7 días que daré sobre el Tantra. ¿Ok? 7 días ininterrumpidos de estudio profundo de lo que es el Tantra. No solo daré clases, daré prácticas, enseñanzas muy profundas y textos de estudio. También obsequiaré textos de estudio. ¿Ok? Bueno, les dejo con Niranjan Dev. Maestro, muchísimas gracias por la exposición. Bendiciones. Bendiciones. Entonces, hoy hemos recibido una transmisión. En la medida en la que uno se compromete con el proceso y va avanzando, uno accede a un volumen más intenso, un voltaje más intenso de transmisión. Porque esto, estamos de acuerdo, eso no se realiza con teoría. Yo no digo, sí, yo soy Shiva, ya. ¿Qué pasó con Shiva? Sí, yo ya recibí mi información de que soy Shiva y soy la Shakti. ¿Qué pasa? Porque no ha llegado mi experiencia interna. Entonces, es muy importante entender el proceso, entender el proceso. Entonces, los 7 días de intensificación de esta transmisión son muy importantes. Si realmente nos sentimos tocados por esta enseñanza, debemos participar en los 7 días, porque si realmente se sienten especialmente tocados, por favor, escríbanme. Yo soy el primer inscrito. A pesar de tener aquí una relación constante con el maestro y esto, no he tenido la oportunidad de recibir una transmisión de 7 días exclusivamente dedicadas a el shivaísmo tántrico de Cachemira. Y que al igual que ustedes, yo voy a ser un estudiante más, voy a estar ahí recibiendo enseñanzas
y les invito a que seamos compañeros de viaje, compañeros de aprendizaje, de recepción. Recuerden que vamos abiertos a recibir una transmisión que trasciende las meras palabras. Entonces el maestro comenta, no son solamente enseñanzas, sino iniciación en prácticas. Las prácticas nos permiten la realización de estos saberes que nos fascinan tanto, que nos deslumbran, que nos encantan. ¡Wow! Fascinante. Pero necesitamos las prácticas que refinen el sistema, que refinen nuestro sistema. Las prácticas son indispensables. Sin prácticas pasa nada, pasa nada. Obviamente es fascinante. Sí pasa algo maravilloso y es que nos maravillamos con esta enseñanza, escuchando esta enseñanza. Pero si realmente queremos que sea algo vivo, necesitamos iniciarnos con prácticas. Entonces el maestro va a dar una serie de prácticas, va a iniciarnos en unas prácticas. Pues mejor dicho, yo ya estoy así, tomándome las manos y esperando el día. Esto es un encuentro con lo que es, con lo que es. Entonces, pueden haber muchas revelaciones en nuestra vida. Les insto a, después de esta plática, a no hacer nada. Salgan de esta clase, no se pongan a scrollear, no se pongan a hacer alguna otra actividad. Realmente, si consideran que esta es una enseñanza profunda, dense la oportunidad de durante media hora, una hora, no hagan nada. No hagan nada, permítanse descansar o estar en el recuerdo de lo que acaba de suceder a la luz de la experiencia presente, de lo que esté sucediendo ahora, que es respirar, estar aquí de pie, qué sé yo, caminando, simplemente sentados. Gracias infinitas.